Hola, buenas tardes o buenos días. De nuevo, os saludo y comparto con vosotros cuál ha sido mi experiencia en el tránsito de este mes con la lección número 9 de la Vía del Corazón. Como siempre, ha sido una experiencia gozosa, una experiencia que me ha aportado una mayor claridad a conceptos que ya nos había estado señalando en las lecciones anteriores. Sobre todo esta lección hace muchísimo hincapié en nuestra capacidad creadora, en nuestra capacidad y nuestro potencial creador de la percepción y de la realidad que experimentamos como hijos de la propia fuente universal de creación, que es inevitable, por lo tanto, como decíamos en lecciones anteriores, de que no estemos creando constantemente, seamos o no conscientes de ellos. Pero con anterioridad a este concepto de nuestra capacidad y nuestra potencialidad creadora, nos señala que esos eventos que son creados son eventos que aparecen ante nosotros, redes de relaciones, cualidades vibratorias, campos de vibración, que tienen la característica de ser neutros por sí mismos, que no sería así nuestros pensamientos, que serían los que aportarían un valor, una identificación, un juicio valorativo sobre dichos eventos. Igualmente también señala que lo mismo que los eventos son neutros, también los efectos de esos pensamientos que arrojamos respecto de los eventos, también esos efectos también serían neutros, en cuanto que en cualquier momento podemos asumir la responsabilidad de la creación de los mismos a través de nuestras valoraciones, de nuestros pensamientos, y podemos elegir mientras se están produciendo, se nos está devolviendo a través de las ondas vibratorias los efectos de estos pensamientos, podemos elegir el arrojar otras piedras en el estanque de nuestro discernimiento, es decir, hacer una elección diferente de la que hemos hecho hasta ese momento y que ha configurado la realidad que estamos experimentando. Entonces, partiendo de el recuerdo de nuestra capacidad y potencialidad creadora, que siempre estamos creando, porque es imposible que no creemos, porque forma parte de nuestra propia naturaleza, al ser como los rayos del sol lo son respecto del sol. Nuestra naturaleza no puede ser modificada porque, como señala, una pera no puede salir de un manzano. Entonces, si nosotros somos hijos de la fuente infinita de creación, lógicamente somos creadores constantemente. Otra cosa es que en esa creación que realizamos a través de los pensamientos, seamos conscientes o no de ellos. Entonces vuelve a remarcar la importancia de asumir esta capacidad creadora, esta potencialidad, asumir la responsabilidad de dicha capacidad, ser consciente de que todo lo que estamos experimentando eh, es fruto de nuestro pensamiento y que no es un pensamiento neutro, por lo tanto, por eso hay esa variabilidad en cuanto a cómo nos sentimos ante los eventos y las circunstancias, y se ve claramente porque ante el mismo hecho distintas personas pues tienen sensaciones, emociones totalmente distintas, como si hechos diferentes fueran, y eso es porque dependen del valor que a ese evento
se le esté otorgando del juicio, de la interpretación subjetiva, no del evento en sí. Entonces, como decía, eh, esta lección remarca que somos fuente creadora, que remarca la importancia de asumir esa responsabilidad y que cuando nos encontremos ante cualquier evento, ante cualquier circunstancia, que seamos capaces de asombrarnos, de mirar dicho evento que es neutral, pues desde la curiosidad infantil, desde la curiosidad juguetona, para convertir dicho evento en algo neutro, ¿no? Que nos sorprendamos ante lo que aparece en nuestra realidad de una forma inocente y espontánea, ¿no? Y nos hagamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pensamientos habré arrojado al estanque del discernimiento para que en estos momentos en mi vida esté sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué pensamientos habré arrojado en el estanque del discernimiento que acabo de chocar, de tener un accidente en el coche? Entonces, que en vez de eh, ante esa situación actuar como una víctima, ¿no? De esa circunstancia. Fíjate tú, acabo de tener un accidente, menos mal que no me he hecho nada, pero ahora todo el papeleo o fíjate lo que supone. Entonces, que ante ello tengamos una actitud juguetona, de sorpresa, ingenua, infantil, espontánea, de fíjate, ¿no? Acabo de darme un golpe con el coche, soy totalmente responsable. Esto son las ondas vibratorias de pensamientos arrojados por mí en un momento en el espacio y en el tiempo y qué es lo que qué pensamientos estoy arrojando para que se produzca esta situación. Y mientras se está produciendo esa situación, ¿no? Al asumir esa responsabilidad y recuperar esa capacidad, darnos cuenta que a la vez puedo recoger esos efectos de esas ondas vibratorias y transformarlas, no ser víctima de lo que me ha sucedido, sino que al percibirlo de esa forma neutra, entonces el efecto igualmente va a resultar neutro y además nos va a posibilitar decidir, elegir, lanzar otras piedras en el estanque de discernimiento que nos lleve a situaciones en el futuro en el que pues, no exista necesariamente ningún accidente de tráfico, ¿no? Pues pueden haber habido pensamientos en mí de incapacidad, de falta de dinero, de cualquier pensamiento que me haya llevado a fabricar, ¿no? A crear esta experiencia. Entonces, la lección lo que nos señala es que seamos conscientes, que contemplemos dónde está la línea divisoria entre aquellos acontecimientos o eventos que sí que somos capaces de verlos como neutros, pero aquellos otros a los que le hemos otorgado tanto valor y tanta verdad que ni siquiera a nivel mental los podemos percibir como neutros, ¿no? Que hagamos un acto de discernimiento y digamos, yo por ejemplo, cuando se planteó esta cuestión en la lección, dije realmente en qué aspectos o qué es lo que yo más apego, más valor doy y no percibiría como una situación neutra o me costaría mucho percibirla, ¿no? Entonces, pues bueno,
observé que todo lo relacionado, sobre todo con la salud en el cuerpo mía y de las personas que más amo, sobre todo de mi hija, pues realmente sería una experiencia que, que me resultaría difícil considerarla, verla de forma curiosa, inocente, neutra y espontánea y simplemente asumir la responsabilidad y abrirme a poderla ver sin ninguna carga de juicio negativo, ¿no? Sin contenidos pues, de incapacidad o de muerte o de limitación, que es lo que normalmente pues, aparece con el concepto o con la idea de enfermedad. Entonces es ser consciente de que esa línea divisoria de esto sí, pues bueno, pues que perder dinero, ¿no? O que me quiten dinero, o a lo mejor incluso un accidente de tráfico o un golpe en el coche que no sea muy importante, pues podría percibirlo de forma neutra, ¿no? Asumir enseguida la responsabilidad de mi creación y abrirme a verlo de otra manera y a elegir otros contenidos, que no haya en mi mente juicio ni rechazo a lo sucedido y por lo tanto poder elaborar pues otras experiencias futuras. Pero sin embargo, eso sí que podría verlo como neutro, pero hay situaciones que me costaría más, como las que he nombrado, y ahí es donde señala la lección que ahí es donde debemos de llevar a esas situaciones, debemos de llevar el perdón, ¿no? El perdón ante nuestro juicio y ante el rechazo a nuestra creación y a lo que sucede. Porque eh, si es una creación y es una creación neutra y estamos colocando un juicio, estamos fomentando el sistema de pensamiento del miedo y de la limitación, de la carencia, y estamos dejando de recordar quiénes somos. Entonces, en ese sentido, el perdón respecto de esa elección y la posibilidad de elegir de nuevo, de elegir el sistema de pensamiento del amor, del poder absoluto, de la sanación total y de la ilimitación. Entonces, esta lección lo que tiene respecto de estos aspectos de diferente es que lo que quiere es que no se nos quede como solamente como ideas, aunque profundicemos en ellas, sino que seamos y lo llevemos a la práctica y que empecemos a crear de una forma consciente, porque como decía antes, crear estamos creando siempre, es imposible. Somos seres creadores, somos mentes creadoras con una potencialidad infinita de creación y entonces seamos conscientes o no, estamos creando siempre. Entonces a lo que nos invita esta lección es que esa creación la hagamos conscientemente. Y para eso nos señala que todos los días reservemos 5 minutos como mínimo para sentarnos en una silla y realizar una práctica meditativa en la que iniciemos conectándonos con nuestro origen, cuál es nuestra fuente, dicha capacidad y potencialidad creadora, y desde esa unión decidamos ser el Cristo, ser el pensamiento de amor en la forma, y por lo tanto que nos extendamos desde ahí. Y en esos minutos entremos en el silencio, en la meditación y en la apertura de ser Cristo en toda nuestra expresión y por lo tanto en nuestra capacidad creadora, que no creemos desde la inconsciencia, que lo que vamos a hacer es crear contenidos de una vibración seguramente limitada, baja, carente, sino que
en este espacio de tiempo se lo dediquemos a la creación de eventos con un nivel vibratorio mucho más alto que esté en consonancia con quienes somos, con la realidad de quienes somos, con la realidad de ser la expresión del amor aquí en esta experiencia humana. Entonces nos señala la importancia de que no dejemos un día de realizar esta práctica y que no sabemos lo importante que es, aunque solamente la realicemos 5 minutos al día, lo importante que es, aunque el resto del tiempo, pues de alguna manera, pues nos dejemos llevar y sigamos creando de forma inconsciente. Pero esta práctica diaria, este compromiso con la práctica de 5 minutos va a hacer que cada vez pues nos sintamos más cómodos, cada vez se asiente en nosotros esa capacidad, esa potencialidad creadora y que la llevemos a cabo de una forma más consciente, eligiendo pues nuestra plena felicidad, que es la voluntad del Padre. Señala que, que es fundamental que realicemos la práctica para que nos convirtamos en un hortelano sabio. Lo mismo que señalaba anteriormente, que digo que siempre estamos creando, siempre estamos cultivando, siempre estamos sembrando, siempre estamos siendo hortelanos, pero hay una gran diferencia entre ser un hortelano pues que se deja llevar por las prisas, por la inconsciencia, por la rapidez, que coge cualquier semilla, que no la trata con devoción, que la planta porque está deseoso de recoger frutos sin haber preparado anteriormente la tierra, que ser un hortelano que él denomina sabio, que es un hortelano que selecciona sus semillas, que serían nuestros pensamientos que arrojamos al estanque del discernimiento, que escoge sus semillas, las prepara amorosamente, espera pacientemente, sin prisas, a ser cuando ya están maduras para ser depositadas en una tierra que además va a cultivar, va a mimar, va a tratar y que va a dedicarse a dicho cultivo pues con toda la devoción y todo el amor. Y entonces los frutos de esa cosecha van a ser frutos eternos, no van a ser frutos que, como el otro hortelano, pues serán frutos que nacerán sin sabor, sin casi calidad, o que serán mordidos por los gusanos, ¿no? Y mientras que los frutos del hortelano sabio serán frutos que todo el mundo deseará degustar, comprar, y que serán frutos eternos. Entonces nos hace este símil para que recordemos que igualmente elijamos ser un hortelano sabio en el cultivo de aquellos pensamientos creadores que vamos a ir arrojando en nuestra consciencia y que van a dar sus frutos en el mañana, ¿no? En los eventos y en las circunstancias y en las redes de relaciones que vamos a ir construyendo. Como decía, destaca y le da muchísima importancia a que cada día no nos olvidemos de realizar esa práctica, que cada día nos recordemos que somos uno con el Padre, que el Padre y nosotros somos lo mismo, que siempre estamos creando y que ante nuestras creaciones, que son neutras, pues las podamos ver desde esa curiosidad
desde esa curiosidad infantil y espontánea, ¿no? Y así también poder luego que esos efectos, frutos de las ondas que han sido devueltas, sean unos efectos que igualmente también puedan ser transformados, porque como señala, perdonadme, eh, lo mismo que el Padre, que Dios no es víctima de su creación, nunca puede ser víctima, nosotros tampoco lo somos. Respecto de esta lección, creo que básicamente he señalado lo más importante, porque lo más importante es eso, que veamos, que contemplemos la línea divisoria entre que no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que sí que somos capaces de verlo todo neutro, cuando llegado el momento no es así, porque hay circunstancias, objetos o personas a las que tenemos mucho apego y por lo tanto pues a las que les estamos dando un valor, y en ese sentido está apareciendo el sistema del pensamiento del miedo, porque al darle valor surge el apego, porque hay el temor de que eso que valoramos cambio desaparezca, y por lo tanto habría contracción, como nos dice, y habría miedo. Y lo que quiere la vía del corazón es llevarnos a la maestría, que es la inexistencia del miedo, la total libertad en nuestro ser y en nuestra expresión. Entonces, ese sería el aspecto que destaca, y luego que tengamos una participación activa en la creación, que recordemos que crear estamos creando siempre, pero que cada vez seamos más conscientes y lo realicemos desde nuestra elección de qué es lo que queremos experimentar en nuestra vida, en nuestras experiencias presentes y futuras, ¿no? Y la mejor manera es cultivando como un hortelano sabio, eligiendo las semillas, sin precipitarnos en el cultivo de las mismas, y en el cuidado y el regar esas semillas una vez plantadas. Entonces, bueno, creo que os he resumido, os he sintetizado todo lo que es la lección número 9. Destacaros, bueno, también en esta lección aparece una sección de preguntas y respuestas, y la pregunta que se le hace a Jesús es si es necesario volver a aquellos aspectos aquellos aspectos que nosotros pues, consideramos que son negativos o que están todavía por sanar y que deben de ser perdonados. Él considera que para volver a casa no hay un camino ni una forma establecida, que todas son adecuadas y son correctas, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene su propio camino, y que un camino puede ser ese, ¿no? El abrazar nuestras partes que todavía respecto de las cuales todavía emitimos juicios, abrazarlas y perdonarlas. Pero lo que destaca fundamentalmente, que lo realmente importante es que lleguemos a una completa autoaceptación de nosotros mismos, que se producirá la sanación cuando la mente en su totalidad se acepte a sí misma. Entonces, y que da igual cuál sea la herramienta, el instrumento que llevemos a cabo, siempre que nos lleve a dicha autoaceptación. Y ahora acabo de recordar un concepto que también es importante y señala en la lección, que es que el karma, como se nos ha transmitido o aparece en muchos libros,
que es como que se sufren las consecuencias de hechos anteriores, y entonces si los hechos han sido hechos pues con una vibración baja, pues vamos a ser víctimas de sus efectos negativos, ¿no? Entonces nos señala que el karma en ese sentido no existe como tal, porque eso supondría que seríamos víctimas, que lo que existe sería la ley de causa-efecto, pero que, como señalábamos anteriormente, el efecto en sí mismo siempre también es neutro, porque en cualquier momento, incluso cuando se está produciendo este efecto, estas consecuencias de lo sembrado anteriormente, podemos elegir percibirlo de una forma neutra, amorosa y por lo tanto trascenderlo. Porque aunque no lo señala en esta lección, el camino del amor es que el amor confía en todas las cosas, permite todas las cosas, abraza todas las cosas y trasciende todas las cosas. Para trascender todas las cosas no se queda solamente en la confianza, en el permiso y en el abrazo, sino en la trascendencia, en elegir ese cambio de percepción, en elegir volver a cultivar otros pensamientos, elegir tirar otras piedras en el estanque de discernimiento que nos aparten del sistema de pensamiento del miedo y nos lleven hacia al amor pleno, al amor del Padre, ¿no? Y creo que básicamente ya os he compartido, sé que siempre inicio la grabación del vídeo queriendo o deseando compartir con vosotros la lección desde un punto de vista más personal, para que os sentáis más cerca de mí, me conozcáis, me podáis vincularos conmigo, ¿no? Pero sin embargo, es de momento en mí es inevitable que aparezca una parte como muy docente o como muy explicativa, ¿no? Y de momento, pues creo que están saliendo así las explicaciones y los compartires de estas lecciones. De todas maneras, bueno, es un juicio, una valoración que me hago a mí misma, que me estoy haciendo en estos momentos a mí misma, cuando realmente esta experiencia está siendo totalmente neutra y además sería fácil de comprobar porque siendo neutra cada uno según su pensamiento pues lo va a percibir de una forma u otra. Entonces, sin más, pues despedirme, desearos un feliz caminar por el mes de octubre, que cuando finalice dicho mes o a primeros del mes siguiente, porque siempre suelo subirlo los primeros días del mes, pues os compartiré cuál ha sido mi experiencia con la lección número 10. Así que sin más, un abrazo muy fuerte y un feliz caminar por la vía del corazón.